El tren se detuvo con un gemido metálico, y Lucía sintió que el aire del andén tenía un peso distinto, como si la bruma hubiera aprendido a respirar por sí sola. El pueblo dormía bajo un cielo gris sin nombre, y los colores parecían haberse rendido hace mucho. Cada paso que daba resonaba con un eco de otro tiempo, como si alguien invisible la acompañara. En el faro, una luz tenue parpadeaba, aunque nadie lo habitaba desde hacía años. Ella pensó que tal vez no era una lámpara, sino una mirada. Los rostros de los pocos que cruzaban su camino evitaban la suya, temerosos de lo que pudiera recordar. El mar, inmóvil, reflejaba el mismo tono que el cielo, un gris sin profundidad, un espejo enfermo. Y sin embargo, Lucía juró ver un destello, un azul imposible, apenas un segundo. ¿Y si los colores no habían muerto, sino que esperaban en silencio? ¿Si los sueños fueran el refugio de lo que la realidad ya no puede contener? ¿Y si un solo recuerdo pudiera volver a pintar el mundo? Aunque cobrara un precio que nadie esté dispuesto a pagar. Esa noche, en la casa que le alquilaron frente al mar, Lucía escuchó el rumor del agua como si viniera desde adentro de las paredes. Cada rincón tenía una sombra que parecía observarla. Encendió una lámpara vieja, y la luz, en lugar de expandirse, se dobló hacia sí misma. Al abrir su maleta, un frasco con pigmento azul, uno que creía perdido, rodó hasta el suelo. El polvo brilló por un instante, y en ese destello vio una figura infantil reflejada en la ventana. No era su reflejo. El aire se heló. Al amanecer, Lucía caminó hasta el faro. El aire olía a hierro y sal. Dentro, el polvo formaba remolinos al paso de su respiración. En la pared principal, un mural cubierto de yeso parecía latir bajo la superficie. Con la punta de un cuchillo comenzó a raspar, y bajo la capa seca apareció un color desconocido, un tono entre el verde y el oro, imposible de nombrar. Cuando el sol tocó el agua, una voz la hizo girar. Era Elías, un hombre ciego con manos manchadas de color. Sonreía con calma, como si pudiera ver el aire que los rodeaba. Le dijo que el faro aún recordaba cada color, aunque nadie más pudiera verlos. Lucía sintió que aquel hombre hablaba en una lengua que ella había olvidado. Esa noche soñó que caminaba bajo el mar. No había agua, solo aire espeso lleno de luz suspendida. Los peces eran transparentes y sus ojos tenían colores que jamás existieron. Al final del sueño, una niña la tomó de la mano y le dijo: «Si despiertas, todo volverá a ser gris». Lucía despertó con lágrimas de color sobre su piel. El sueño comenzó con un sonido leve, como una nota que no pertenecía al mundo. Lucía caminaba descalza por un pasillo hecho de reflejos. En cada pared, los colores se movían como criaturas vivas, respirando, latiendo. En el fondo del corredor, la niña del espejo la esperaba, sosteniendo una paleta de madera manchada con tonos imposibles. Lucía le preguntó su nombre, pero la niña solo respondió: «Tú ya lo sabes». El aire se tornó espeso, el suelo líquido, y cuando intentó correr, el corredor se dobló sobre sí mismo, atrapándola entre sus propios recuerdos. Despertó gritando, con las manos cubiertas de polvo azul. Al despertar, Lucía encontró la pared del faro cubierta con manchas de color fresco. Nadie había estado allí. Los tonos parecían moverse si los miraba demasiado tiempo. Tocó una de las manchas y su dedo quedó teñido con un brillo dorado que no podía limpiar. En la superficie del color vio su propio rostro, pero los ojos no eran los suyos. Doña Celia apareció en la puerta del faro.
envuelta en un chal de lana gastado. Traía un termo de té y un aviso en la mirada. Dijo que los colores perdidos siempre pedían un cuerpo para volver. Lucía la escuchó en silencio, sintiendo que algo dentro de ella se movía. Doña Celia acarició la pared del mural y el color pareció temblar, como si la reconociera. Esa tarde, Lucía bajó al acantilado. Desde allí, el mar parecía quieto, pero cada ola llevaba destellos de color. Elías la esperaba, con un bastón y una sonrisa que no necesitaba ojos para ver. Dijo que el mar guardaba la memoria de los pigmentos y que ella había comenzado a despertarlos. Lucía sintió un temblor en el pecho. No sabía si era miedo o nostalgia. Aquella noche, Lucía soñó de nuevo, pero esta vez no era un sueño. Estaba dentro del mural, caminando entre paisajes que nunca había pintado. El cielo tenía un color que no pertenecía a ningún recuerdo, y las montañas respiraban como seres dormidos. En el horizonte, una figura de espaldas, Elías, pintaba con fuego sobre el aire. Cuando intentó llamarlo, el fuego se volvió azul y la consumió de luz. Lucía regresó al faro y encontró a Elías sentado frente al mural. Sus dedos recorrían la superficie como si leyeran una historia escrita en la textura. Dijo que los colores hablaban sin voz, que cada tono tenía un recuerdo guardado. Lucía le preguntó cómo podía saberlo si no veía, y él respondió: porque el color también puede escucharse. En ese momento, ella comprendió que lo que había perdido no era la vista, sino el límite entre lo visible y lo sentido. Elías sonrió sin verla, y en su sonrisa había algo que la hizo temblar, la certeza de que él conocía sus sueños. Elías la llevó a su taller, una casa escondida entre los acantilados. No había cuadros, solo lienzos vacíos colgados del techo. En el suelo, frascos cerrados con pigmentos que brillaban levemente desde adentro. Le contó que esos eran los últimos colores vivos y que cada uno contenía un fragmento de alma. Alguien debe abrirlos, dijo, y tú los llamaste en tus sueños. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado, como si el mundo esperara su respuesta. Cuando Elías abrió el primer frasco, el aire se llenó de un resplandor verde que parecía respirar. El color giró alrededor de ellos, cubriéndolos con una brisa tibia. Por un momento, Lucía vio el rostro de la niña del espejo reflejado en el vidrio. La niña sonreía, pero sus ojos ahora eran dorados. Elías murmuró algo que ella no entendió, y el frasco se rompió solo, liberando un suspiro que no parecía humano. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El color seguía dentro de su piel, moviéndose como si respirara con ella. Se miró las manos y vio líneas luminosas recorrer sus venas. Al cerrar los ojos, escuchó las voces del color. Risas antiguas, gritos, canciones sin idioma. Comprendió que cada tono era un recuerdo de quienes habían desaparecido el día que el mar se llevó la luz. Al amanecer, Elías la esperaba frente al faro. Le dijo que los colores nunca desaparecieron, solo se ocultaron dentro de los cuerpos de quienes los amaban demasiado. Que ella había sido elegida no por destino, sino por recuerdo. Lucía levantó la vista y vio el mar cambiar lentamente de tono, del gris al verde profundo, como si despertara. El color vive cuando alguien lo recuerda, dijo él. Pero cada recuerdo cobra un precio. El amanecer llegó con un silencio espeso. Lucía subió al faro sola, con la sensación de que el aire observaba cada uno de sus pasos. En las paredes, el mural parecía haber crecido durante la noche. Nuevos trazos, nuevas figuras, rostros que no recordaba haber pintado. Entre ellos, reconoció a su madre, sonriendo con un color que ya no existía. Se acercó temblando
y apoyó su mano sobre el rostro pintado. La superficie estaba tibia. ¡Viva! ¡Tan! En ese instante, una voz antigua habló dentro de su cabeza. Todo lo que restauras fue tuyo alguna vez. El suelo vibró y el faro pareció respirar. Lucía cayó de rodillas, comprendiendo que el mural no era una pintura, sino una puerta que estaba empezando a abrirse desde el otro lado. El faro guardaba voces. Lucía podía oírlas cuando el viento soplaba entre los muros, como si las paredes respiraran historias que nadie había pedido escuchar. Doña Celia llegó con paso lento sosteniendo un cuaderno cubierto de sal. Dijo que era el diario del primer guardián del faro, aquel que había pintado los murales para encerrar la tormenta de colores. Lucía abrió las páginas húmedas. Cada palabra parecía escrita con pigmento vivo. En la última, una frase se repetía una y otra vez. No abras la puerta si el color te llama por tu nombre. Elías apareció esa noche. Su ropa estaba empapada por la lluvia y traía consigo un frasco vacío. Dijo que había perdido el color del mar, que había intentado devolverlo, y el mar no lo quiso. Se sentó frente al mural y comenzó a tocar la pared con las manos mojadas. Lucía vio cómo el agua se teñía de tonos profundos, como si el mar estuviera llorando dentro del faro. Elías susurró: «Cada color necesita morir antes de volver a nacer». Doña Celia los observaba desde la puerta. En sus ojos había una mezcla de ternura y miedo. Dijo que los colores eran almas antiguas y que el faro no era un edificio, sino una prisión que contenía a quienes habían cruzado el Nilo. Lucía comprendió que su madre también estaba allí, atrapada entre las capas del mural. La anciana se acercó, puso una mano sobre su hombro y le dijo en voz baja: «El amor también puede ser un color, y tú lo olvidaste». Esa noche, cuando todos durmieron, Lucía volvió sola al faro. Llevaba el cuaderno de Celia en una mano y el frasco vacío de Elías en la otra. Frente al mural, escuchó un murmullo bajo, como si alguien la llamara por su nombre. La voz era la de su madre. El aire se volvió espeso y los colores comenzaron a moverse dentro del muro, girando lentamente como un corazón que despertaba. Lucía levantó el frasco y lo sostuvo frente a la pintura. El mural respiró una vez más y el color comenzó a salir. Lucía despertó con el sonido del mar rompiendo contra el faro. El suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio, y en cada uno vio reflejos que no le pertenecían. Cuando se miró en el espejo del pasillo, su rostro tembló dentro del cristal, como si no supiera quién debía ser. Detrás de ella, la niña del espejo apareció por primera vez fuera del sueño. La pequeña la observaba con una mezcla de tristeza y curiosidad. «¿No eres tú quien me sueña?», dijo la niña. «Soy yo quien te recuerda». Entonces el espejo se agrietó y el reflejo de Lucía se quedó atrapado del otro lado, sonriéndole con ojos vacíos. Elías la encontró de rodillas frente al espejo roto. Ella le preguntó si podía ver a la niña. Él negó con la cabeza, pero dijo sentir su presencia en el aire, como una melodía lejana. «Es tu eco», murmuró, «el color que fuiste». Lucía levantó la mirada y vio que las lágrimas de Elías no eran transparentes, brillaban con destellos de pigmento azul. Por primera vez, comprendió que él también estaba hecho de lo que el mundo había perdido. Doña Celia llegó cuando el viento comenzó a rugir. Traía en sus manos un espejo antiguo cubierto con un velo negro. Dijo que pertenecía a la primera mujer que soñó los colores. Si lo miras, verás quién debe quedarse y quién debe cruzar. Lucía sostuvo el espejo entre sus manos temblorosas. La superficie era oscura,
Pero poco a poco comenzó a llenarse de luz, y dentro vio a la niña extendiendo la mano desde el otro lado. El espejo empezó a vibrar. La niña habló desde dentro con una voz que sonaba a eco de lluvia. Solo uno de nosotras puede permanecer. Lucía sintió que el aire la empujaba hacia el cristal, mientras el faro temblaba como si el mar golpeara desde adentro. Elías intentó sujetarla, pero sus manos atravesaron la luz que la envolvía. En el reflejo, la niña sonrió con ternura. «Déjame pintar el mundo de nuevo», dijo, y todo se cubrió de blanco. Cuando la luz se disipó, el faro estaba en silencio. El espejo se había roto, y en el suelo solo quedaba una mancha de color que respiraba suavemente, como una herida viva. Elías llamó a Lucía, pero no obtuvo respuesta. En la superficie del cristal, una niña dormía, y su reflejo tenía el rostro de Lucía. El mar volvió a su tono gris, pero por primera vez en años, el cielo dejó caer una lluvia con destellos de azul. Elías siguió los rastros del color hasta el borde del río que nacía detrás del faro. El agua estaba inmóvil, tan clara que reflejaba el cielo sin distinguirse de él. En la orilla vio una figura de espaldas. Un hombre vestido con ropas antiguas, inmóvil, mirando su propio reflejo. Elías lo llamó, pero la figura no respondió. Cuando el viento sopló, el reflejo del hombre se giró hacia él, pero el cuerpo real permaneció quieto. En ese momento, comprendió que el río era una frontera y que al otro lado esperaban todos los que aún soñaban con volver a tener color. Lucía despertó en la orilla opuesta del río. El cielo tenía el color de los sueños y su piel brillaba con matices cambiantes. En el agua vio su reflejo, pero no era completo. Faltaban sus ojos. Escuchó pasos detrás de ella y vio al hombre del río acercarse lentamente. Su voz era tranquila, casi dulce. «Has cruzado sin morir», dijo. Eso no suele terminar bien. Lucía retrocedió, pero el suelo bajo sus pies parecía líquido. Elías sintió el llamado desde la distancia. Escuchó el río dentro de su cabeza, como un tambor lento. Doña Celia le dijo que no cruzara, que los que lo hacen ya no vuelven con la misma voz, pero él no la escuchó. Se adentró en el agua y la corriente lo envolvió con un brillo dorado. En su ceguera vio un paisaje invertido, el mundo del color, donde todo latía al ritmo de una memoria viva. Comprendió que el río no separaba nada, solo recordaba lo que el mar había olvidado. Lucía vio a Elías emerger en la otra orilla. Sus ojos, antes ciegos, ahora brillaban con todos los colores del mural. El hombre del río lo observó con respeto y murmuró: «Ahora puedes ver, pero ya no eres de aquí». Elías extendió la mano hacia Lucía, pero ella no pudo moverse. Sentía que su cuerpo era parte del agua. La niña del espejo apareció sobre la superficie, caminando sin hundirse, y le dijo: «Solo uno puede volver, y no será el mismo». El cielo comenzó a girar sobre ellos. El agua del río se elevó como un espejo líquido, envolviendo a todos en una esfera de luz. Lucía tomó la mano de Elías y sintió su cuerpo disolverse en una corriente de color. Vio el faro, el mar y su propio reflejo fragmentarse en miles de tonos. El hombre del río sonrió por primera vez y dijo: «Ahora sabes que el color no pertenece a los ojos, sino al alma que recuerda». Cuando la luz se desvaneció, solo el río permanecía, y en su superficie flotaban dos sombras unidas. El faro volvió a encenderse después de décadas. Desde el pueblo, los habitantes vieron una luz que no era blanca ni amarilla, sino algo que no tenía nombre. Lucía despertó sobre la arena húmeda, el cuerpo cubierto de reflejos que se movían como agua viva. A su lado, Elías respiraba con calma, sus ojos cerrados brillando desde dentro. El mar estaba quieto, esperando.
En la distancia, la voz de la niña la llamó por última vez. «El color que falta es el tuyo», dijo. Lucía levantó la mirada hacia el cielo vacío y comprendió que el último color no se encontraba en el mundo, sino en lo que uno está dispuesto a perder para que el mundo siga soñando. El pueblo despertó bajo un cielo que parecía pintado. Los niños corrían entre calles donde los colores regresaban como si siempre hubiesen estado escondidos en la piedra. Doña Celia salió de su casa y miró hacia el mar. Sus ojos, cansados, reflejaban todos los tonos del amanecer. En la cima del faro, creyó ver la silueta de Lucía sonriendo. Entonces entendió que el precio del color había sido la memoria misma. Y sonrió también, sabiendo que algunos sacrificios no duelen, solo iluminan. En el interior del faro, los murales ya no existían. Solo quedaban huellas de pinceladas invisibles, como si alguien los hubiese absorbido en silencio. Elías caminó entre las paredes vacías, guiado por su nueva luz interior. «Ella no se fue», murmuró. «Solo cambió de forma. Cada paso hacía vibrar el suelo con un eco de color». Cuando levantó la vista, el faro respiró, y por un instante, el rostro de Lucía se dibujó en la pared, antes de desaparecer con una sonrisa. Esa noche, el mar volvió a cantar. Desde la orilla, las olas brillaban con un resplandor azul profundo, el mismo que Lucía había soñado. Elías caminó hasta el agua y dejó que lo cubriera hasta la cintura. Cerró los ojos y vio el rostro de la niña, que ahora tenía los mismos rasgos de Lucía. «El último color es la vida», escuchó decir. El mar respondió con una ola suave que lo abrazó, llevándose su sombra entre luces que parecían estrellas bajo el agua. El faro sigue encendido. Nadie sabe quién lo alimenta, pero cada noche su luz cambia de color, como si recordara. En el pueblo, los niños dicen que cuando el cielo se tiñe de azul, Lucía y Elías caminan por el agua tomados de la mano. Doña Celia los escucha desde su ventana y sonríe, sabiendo que los sueños también necesitan un guardián. Y en el último resplandor del horizonte, el mundo entero parece suspirar, agradecido por haber recuperado lo que nunca debió perder: el color de estar vivos.